Buenos Aires. Estamos en comunicación con el politólogo Patricio Adorno. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Un saludo, espero que estén arrancando bien la semana. Igualmente para vos, me imagino que muy entretenido también con todo lo que ha sucedido anoche y ayer durante toda la jornada y anoche ya con los resultados, ¿no? ¿Te han Sí, sorprendido? entretenido y contrariado, te Mm, diría, porque en principio estamos viendo quizá la magnificación de un gran error estratégico y mm, comunicacional del gobierno nacional que le puso demasiado peso y le puso demasiada intensidad a una elección local mm, en la que se elegían, los bonaerenses iban a las urnas a elegir concejales y diputados y senadores provinciales. Era una elección como si nosotros en Tucumán fuésemos a elegir solamente concejales y legisladores. El gobierno le puso demasiada expectativa y la asimiló mm, a una primaria de cara a octubre, y me parece que parte de todas las tensiones que estamos viendo que tocan al gobierno desde las denuncias por casos de mm, corrupción en el fuero íntimo ujú, de la pareja presidencial, de la dupla de hermanos presidencial, los casos vinculados al fentanilo y las muertes de fentanilo que tocan a Mario Lugones, los problemas territoriales que enfrentan en función de los procesos electorales y los problemas económicos ujú, que hoy tocan de cerca al Ministerio de Economía y al Ministro de Economía. Te diría que todos son autogestionados por errores que empiezan a ser recurrentes y que sin embargo el presidente tiene un punto cuando marca que probablemente la elección del domingo pasado sea el piso electoral de la ujú. Libertad Avanza y no su techo. Claro. Patricio, también muchos apuntaban a, además de esta estrategia de nacionalización que evidentemente salió mal, a esto de cómo se ha manejado con las alianzas, ¿no? También el gobierno nacional, de cómo ha ido tratando a distintos sectores políticos, destratando en Sí, de realidad. hecho, lo que vemos es un gobierno que privilegió o utilizó como parámetro la elección en Ciudad de Buenos Aires, Mm, donde Manuel Adorni ganó la elección a legislador porteño y luego replicó ese tipo de negociaciones y de esquemas en provincias como Corrientes, en mm, provincias como Salta, como Misiones, como Formosa. Me parece que el gobierno buscó el purismo ideológico mm, y obvió y destrató y de alguna manera puso en contra a un enorme sector de la política, sobre todo ese sector de la política que lo hizo presidente al propio Javier Milei, mm, porque Javier Milei fue competitivo electoralmente gracias al núcleo duro, ese 30% de la población que lo acompañó en agosto de mm, 2023 y en octubre de ujú, 2023, pero el sector mm, dialoguista de la política que se referencia en la idea mm, de lo que supo ser Juntos por el Cambio es el que mm, lo convirtió en presidente y es el que el gobierno nacional y particularmente Karina Milei y mm, Lule Menem, que son hoy los dos grandes cuestionados por la derrota bonaerense, a la que se suma Sebastián Pareja, mm, bueno, está mostrando que no pagó de la misma mm, forma y que incluso, y me parece que es el dato revelador del discurso de mm, Kicillof cuando se bañaba del triunfo ujú, electoral en el día de ayer en La Plata, la idea de que el peronismo reconoce que es competitivo solo cuando va unido, cuando no va fragmentado, y que necesita construir por fuera del peronismo, la idea de buscar unidad dentro del justicialismo y empezar a trazar puentes hacia mm. afuera, en parte también el saludo que el propio Maximiliano Puyaro Claro. le dio Ujú, por la victoria a mm, Axel Kicillof, mm, ni bien había cerrado el comicio a las 6:10 mm. de la tarde. Queda la sensación un poco también, no sé si haces la misma interpretación, de que el gobierno se quedó con una foto de meses atrás, ¿no? Digo, cuando quizás contaba todavía con un aval social mayor. Sí, el gobierno no solamente te diría dentro del esquema de la percepción ciudadana, sino también respecto a los números de la Mm, economía que el presidente menciona. Ayer el presidente mm, marcaba que la actividad económica argentina viene creciendo al 7%. Ese es un número de febrero o marzo de este año. Viene marcando que la inflación se desacelera. Los últimos 2 meses hubo un ligero rebrote inflacionario mínimo, mm, pero cortó la tendencia. Tenemos además un esquema económico que, bueno, hoy está particularmente bajo presión y me parece que
también va en línea con lo que el propio Javier Milei dijo en el día de ayer respecto de, el problema de esta elección fue un problema político, no un problema económico. Vamos a hacer autocrítica y vamos a cambiar la política del gobierno, no las medidas y el rumbo económico del gobierno, y me parece que también es una señal de cara a, sobre todo, lo que tiene que hacer el presidente este miércoles, que es ratificar su decisión de vetar las leyes de discapacidad y de seguridad social que fueron aprobadas por el Congreso de la Nación. Me parece que el gobierno está en el medio de una tormenta autogestionada de la cual no le va a ser fácil salir porque es, te diría, una elección sobremagnificada por sus propios medios y que además no sé si hoy tiene las herramientas para reconvertirse de manera eficiente. De nuevo, sí. Me gustaría poner un paño frío respecto a la euforia del peronismo por un lado y a la sensación derrotista de la Libertad Avanza por el otro, porque son elecciones provinciales. Las elecciones bonaerenses son comparables a Misiones, Chaco, a Formosa, a Salta, a Jujuy, no a las elecciones nacionales de octubre. Por eso me parece que hay que mirar con cautela el resultado. Patricia, además, si mal no recuerdo, no es la primera vez que quizás en elecciones de este tipo, antes de una generales nacionales, porque esta se ha nacionalizado también, como mencionas vos, la gente de alguna manera llama la atención, ¿no?, sobre determinadas cosas a un gobierno nacional con la intención de que pueda rectificar un rumbo, bajar un cambio o lo que fuere para lo que viene, ¿no? Si hacemos un paralelismo con que sean unas pasos, ¿no? Sí, en general vos lo has marcado muy bien, es el rol que las PASO, las primarias tenían, que me sigue pareciendo que es un gran desacierto haberlas eliminado, porque servían efectivamente como un termómetro, sobre todo para los oficialismos, y porque le permitían reordenarse hacia el interior de los esquemas de alianza. Hoy no tienen ese instrumento, no tienen ese instrumental, y el que tienen, que son las elecciones provinciales, está bastante descalibrado. Más allá de que la elección bonaerense sea una elección donde vota el 40% del padrón nacional, son 14 millones de votos, tiene una centralidad comunicacional muy importante, no deja de ser una elección en la que traccionaron los intendentes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Por eso también me parece que hay que mirarlo con cautela, y lo que vos marcabas, lo vimos en 2017, en 2019, en 2021, entre las primarias y las elecciones generales, los oficialismos crecieron en su representación electoral. Me parece que es parte del desafío que plantea, sobre todo pensando en que la derrota del día de ayer le da corporalidad, le da territorialidad, materialidad al relato del gobierno nacional, a la consigna del relato del gobierno nacional, que es kirchnerismo nunca más. Claro. Bueno, el peronismo mostró que puede ganar una elección, le da sentido, le da carne a la idea y al lema que plantea. Del otro lado, también marca que Axel Kicillof, que es el gran ganador de la noche de ayer, es el gran ganador dentro de la interna del justicialismo. Claro. Porque ganó una elección en contra de los designios o de lo que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner esperaban. Recordemos, el kirchnerismo quería unificar las elecciones en octubre, Axel Kicillof forzó el desdoblamiento electoral. Bueno, se termina posicionando ahí claramente como una persona que puede disputar la conducción del peronismo. El problema que tiene y el desafío que tiene es no convertirse en un nuevo Horacio Rodríguez Larreta. Claro, claro. De creer que tiene la elección ganada cuando todavía no, o digo, la contienda ganada, ¿a eso te referís? O que es el único candidato viable para construir una opción alternativa de poder al gobierno que hoy está. Horacio Rodríguez Larreta, 2021, luego del triunfo que tuvo en Ciudad de Buenos Aires, fue la primera vez que el PRO tuvo mayoría en la legislatura porteña en el 21. Bueno, creía que era el candidato natural del espacio. Me parece que no se puede producir el error dentro del kicilofismo, y ahí juega un rol central Sergio Massa, que en las últimas 2 semanas estuvo mucho más cerca de Axel Kicillof que de Cristina Fernández de Kirchner, y el propio Massa reconoce como su propio error
haber querido nacionalizar su elección y volverse presidenciable en 2013, cuando ganó la elección por fuera del peronismo, del Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que la experiencia es sabia, sobre todo si viene de alguien que aspiró al mismo lugar. Sabes que hablando con algunos dirigentes del PJ en estas semanas, me decían que les convenía quizás un resultado no tan contundente para que la gente no se asuste con la idea de que vuelve el kirchnerismo de alguna manera y no tenga un efecto rebote en las elecciones de octubre. ¿Vos ves que eso pueda llegar a suceder o cómo se mide esa posibilidad? Sé que la construcción comunicacional, al menos del gobierno nacional, va a ir por ese lado. Hoy La Libertad Avanza tiene como principal activo político haber sido derrotado y haber sido derrotado contundentemente. Eso le abre una serie de oportunidades, le abre la oportunidad primero de darle carnadura al relato, pero al mismo tiempo también de habilitar renovaciones o nuevas disposiciones dentro del esquema de poder de un plantel político que es bastante corto. Digo, no es que tienen un banco de suplentes de calidad con el cual hacer recambios. Me parece que es un problema originario de La Libertad Avanza que todavía no se suple. Y sobre todo me parece que les da la posibilidad al gobierno, y hay que ver qué tan bien manejan el escenario, de tener una oposición política en el Congreso y en la calle, en los medios, mucho más envalentonada de cara a octubre. Y bueno, cuando uno se envalentona suele cometer errores que de otro modo no cometería. Entonces, bueno, corre de atrás la elección de octubre, en principio por lo que estamos viendo, es una elección completamente diferente. Claro. Es una elección donde sí se va a plebiscitar a lo largo y a lo ancho del país el apoyo o la oposición al presidente de la nación. Me parece que eso cambia bastante, lo vemos en la provincia de Tucumán. Las elecciones locales tienen una dinámica extremadamente diferente y unos resultados bastante diferentes a las elecciones nacionales, en parte porque los aparatos políticos no pesan tanto como sí lo hacen en los comicios distritales. Patricio, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con vos, muy interesante desde luego tus puntos de vista al respecto. Muchísimas gracias. Al contrario, el placer es mío. Que tengan un buen inicio de semana en el piso y la audiencia. Igual vos, muchas gracias. Escuchábamos a Patricio Adorno, politólogo, sobre el análisis de la derrota de La Libertad Avanza, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y seguimos con el GPS, con más títulos. Y un tucumano fue procesado por transportar 200 patrullas